Bueno, vamos a empezar con con el título de la propiedad. Es la unidad 6, formas de tenencia de la tierra, del trabajo y del comercio en la colonia. La primera parte sería la propiedad, lo que es el señorío del rey. Entonces, el señorío del rey es la tierra. Esto quiere decir que la tenencia de la tierra en ese entonces, que en la Nueva España con la llegada de los españoles fue muy importante, porque en principio las tierras se repartían de manera gratuita, o sea, cualquiera podía ser dueño de tierras, siempre y cuando, pues obviamente fueras uno de los primeros en llegar a esa tierra, poder delimitar eh, la cantidad de tierra que tú quisieras, ya era pues totalmente gratuita, pero más adelante se le tuvo que imponer un precio y en ese entonces es cuando nació la propiedad privada. Además, esto existía la propiedad perteneciente a los indígenas. Esto es que ellos eran dueños de la tierra desde antes de la llegada de los españoles. Ellos ya tenían su tierra, pero con la llegada de los españoles, denme un segundito porque tengo que checar aquí mis diapositivas. Entonces, un segundito y nos vamos rápido. Ok, ya tenemos la, la unidad, la propiedad, pero ahora nos vamos a ir. Ok, ok. Entonces decimos que inicialmente la tierra era repartida gratuitamente, pero a la llegada de los españoles, pues obviamente ya los nativos, los indígenas fueron despojados de sus tierras y los españoles son los que se apropiaron de la tierra. Las tierras que pertenecían al clero no eran, las tierras pertenecientes al clero eran libres de impuesto, entonces el clero podía a tener la tierra que ellos quisieran y no era necesario que tuvieran eh, que preocuparse por impuestos. En la siguiente vamos a ver ahora lo que son las propiedades de acuerdo a los montes, agua, montes y pastos. Estas eran propiedad privada. Eh, Como habíamos comentado que la propiedad privada surgió también la propiedad comunal, pero esta fue en las ciudades y en las villas. Que esto quiere decir que quienes tenían tierras y terrenos propios con una declaración de aprovechamiento, aparte había los montes, los pastos y aguas. Esto quiere decir que ellos eran dueños de los montes, los pastos y las aguas que estuvieran dentro de su propiedad. Y también se consideró que el territorio, absolutamente todo el territorio, tenía que pertenecer a la corona, además de también las aguas, los montes y los pastos, pero estos podrían incluso disfrutarse en común, aun cuando la corona era dueña de ellos, podrían las personas utilizar ese común. Pero pues obviamente la colonia hacía sus excepciones. Entonces, también esto, la propiedad comunal correspondía al fomento de la producción agrícola y a la minera, siempre y cuando la corona siempre iba a favorecer a los particulares. Las Los funcionarios que se encargaban de las aguas, o sea, de estas propiedad comunal, eran el cabildo, los jueces de aguas y un mediador enviado por las audiencias. Esos eran las personas que se encargaban de resolver estos conflictos que había entre los indígenas, entre las personas que eran dueños de las propiedades. Y también se debía respetar el derecho preferente a las aguas para la comunidad indígena y las haciendas y las tierras para los españoles, o sea que entonces los indígenas eran más dueños de las aguas de los pastos que de la tierra. Aquí también vamos a hablar de un tema muy importante que son los minerales. Dice que los minerales perdón, Pisito, no lo puedo ocupar muy bien porque está desde el teléfono y pues les voy a hablar
nada más, y el lapicito no lo vamos a ocupar mucho. Eh, los minerales. Ay, no. Vamos a ver. Dice que desde la conquista de los españoles, ellos extrajeron eh, unos recursos naturales muy importantes que se dieron cuenta que pues, eran muy llamativos y empezaron a extraerlos. Esos recursos eran de alto valor y eran minerales, eran diferentes recursos y los minerales que ellos utilizaban más era el oro, la plata, el cobre. Entonces, desde la conquista, ellos pudieron extraer esos recursos naturales y se dieron cuenta que tenían un alto valor. Entonces se dio una apertura comercial en ese entonces, pero la corona era quien monopolizaba el comercio, pero en ese entonces tenía un mercado libre. La entrada y la salida de los minerales del nuevo continente al viejo continente era muy recurrente. Por tal motivo siempre existían flotas, pero había constante movimiento en todos los puertos. Y esto ocasionó que hubiera muchos conflictos, ya que había comerciantes que llegaban allá y se iban a varios países de todo el continente europeo. Principalmente se viajaba mucho a Francia, a Inglaterra, perdón, y había mucho intercambio de ese producto. Por eso es de que era necesario que se implementaran ferias donde podían exhibirlos e intercambiarlos. La propiedad de los indígenas. A los indígenas, como habíamos comentado desde el principio, ellos fueron despojados de sus tierras, y el clero poseía grandes extensiones de tierra. Ah, las tierras indígenas se incorporaron a la estructura de los conquistadores, y ya que ellos también impusieron medidas y criterios agrarios muy diferentes a los que ellos ya conocían, que eran los, los las medidas y los criterios prehispánicas fueron totalmente diferentes, siempre fue a favor de los españoles. Las propiedades que se reconocieron a las poblaciones aborígenes siempre fueron utilizadas como aborígenes. Y dice que también aquí dice que en 1503 la corona protegió la propiedad de los indígenas. Eso es cuando se dieron cuenta que había muchas situaciones injustas para los indígenas, es cuando la corona decidió proteger la propiedad indígena para que pudiera subsistir, a pesar de que la corona tenía monopolizaba totalmente las tierras. La propiedad comunal de las ciudades, villas y los lugares. Dice que se establecieron algunos criterios para regularizar y organizar estas tenencias de estas tierras, y tenían que ser de propiedad comunal. Entonces, la propiedad comunal surgió al mismo tiempo que la propiedad privada, eso ya lo habíamos comentado en los primeros puntos, pero la propiedad comunal se concentraba más en las ciudades y en las villas, y se establecieron algunos criterios para regular esta propiedad comunal. La tenencia de las tierras era propiedad comunal, como habíamos comentado anteriormente, quiere decir que pues todos éramos dueños comunes de la tierra, pero pero para regularizarla y organizar esta tenencia, eh, la regalía era para la corona. Ella tenía el poder sobre esta propiedad comunal, o sea, era común para todos porque todo el mundo podía pasar por ahí o a lo mejor podía ocuparla, pero siempre fue dueña la corona. Y la corona es la que señalaba en qué casos podía disfrutarse las áreas comunes. Los encargados para regulaciones de la propiedad comunal eran los cabildos, los jueces de aguas y algunos mediadores que eran enviados por las audiencias. Se estableció que las aguas pertenecían a la comunidad indígena. Habíamos comentado eso, y que las tierras a los españoles. La propiedad privada.
hablaremos un poco de la propiedad. A ver, vamos a quitar esto, la propiedad privada. La propiedad subprivada se reguló en capitulaciones dentro de las conquistas y las poblaciones. Esta privada empezó a considerarse a principios del siglo XVI. Esto todo es por voluntad del rey. Dicen que para que un particular adquiriera una propiedad era muy importante tener en cuenta algunos puntos. Estamos en la propiedad privada, sí. Decíamos que era muy importante que hubiera hubo unos puntos muy importantes para que un particular adquiriera una propiedad. Esto es que debía construir, después de adquirirse la propiedad, dentro de los 5 años subsecuentes eh, ah, tenía que construir dentro del terreno. Su defecto, que no pudiese construir, podía por lo menos trabajar la tierra. Además, también debía comprometerse a no donar sus bienes a la iglesia. ¿Por qué? Porque era muy importante que la iglesia ya no tuviera más terrenos, porque lo que habíamos comentado, que ellos eran libres de impuesto. Y también tenían que respetar el derecho que imponía la corona sobre las minas. ¿Qué quiere decir? Que aún hubiese una mina dentro de tu territorio, de tu propiedad, sabías que la corona pues era dueña de las minas. Y aparte, también un punto muy importante era no afectar los intereses de las comunidades indígenas. Tenías que respetar sus derechos sobre sus tierras. Entonces, esos eran unos puntos muy importantes para que pudieran adquirir una propiedad. Dice que la corona, a partir de pagar los esfuerzos que los conquistadores estuvieron ellos se impusieron por los esfuerzos que los conquistadores tuvieron para poder colonizar las colonias indígenas, quisieron repartirlas. Entonces, al principio las tierras se entregaban de forma gratuita, lo habíamos comentado, pero con el paso del tiempo pues, se estableció un precio de adquisición, que quiere decir que pues, obviamente tenías que pagar para poder adquirir esas tierras. Y para solucionar, un punto rapidísimo, que para solucionar los conflictos que pudiesen existir entre esa materia, es por eso que se crearon juzgados de tierras, que eran los que se llevaban los registros de las direcciones de las propiedades. Bueno, es como un ejemplo, ese juzgado de tierras es lo que podría ahorita ser el registro público de la propiedad y el comercio. Ahí es donde se registran las compras y las ventas de las propiedades. Tú, cuando adquieres un terreno, o sí, debes tener tu título de propiedad. Ese título de propiedad pues se tiene que poner a tu nombre mediante un notario para que todo sea legal, pero también dentro de todos esos protocolos que tienes que seguir para adquirir una posesión, tienes que ir al registro público de la propiedad y del comercio, que está aquí en el Monumento a la Madre, en Insurgentes, sobre Insurgentes. En- Tienes que regular todo eso, entonces tienes que ir a pagar la anotación al registro, para que tú, en el momento que tú quieras comprar, o sea, las personas que quieran comprar puedan ver que ese predio, esa propiedad ya tiene dueño. Por eso es de que luego se dan muchos fraudes, porque lamentablemente la gente no la inscribe al registro público. Entonces aparece como que está el dueño anterior, y el dueño anterior pues puede vender nuevamente el terreno. Y pues obviamente tendrías que evitar muchos juicios. Será como algo muy, un ejemplo. Vamos a hablar de la propiedad corporativa. Vamos a ver qué es la propiedad corporativa. Dice que la administración española intentaba evitar que la iglesia, porque la iglesia era una corporación, entonces la administración española no quería que la iglesia como tal fuera dueña de grandes concentraciones de tierra. ¿Por qué? Porque ya saben que ellos estaban libres de impuesto. Entonces, por ese motivo, condicionaba a las personas que querían comprar alguna propiedad de que no les donaran ni venderles tierras al clero. Entonces, esto pues nos dio que, como consecuencia de esto, a mediados del siglo XVIII se iniciaron algunos procesos de desamortización de bienes.
Los indígenas, en ese entonces, cuando empezó la evangelización, los indígenas, pues como personas muy devotas y creyentes, empezaron a donar varios terrenos a sus sacerdotes, a los que eran sus sacerdotes, y a los templos para que pudieran tener más lugares para poder evangelizar. Entonces esto pues, le dio un gran poder secular al clero y permitió que la iglesia en ese entonces pudiera sostenerse. Por eso es de que pues, la iglesia siempre ha sido dueño de varias extensiones de tierra. En la segunda mitad del siglo XVI, las iglesias y los monasterios podían obtener esas tierras vendidas o concedidas por los particulares, pero pues es cuando empezó el gobierno o la administración española a ver que ya no, que era una tierra muerta, o sea, eran tierra en manos muertas porque no producía nada. Entonces, por eso es que la administración empezó a evitar que la iglesia eh, tuviera esas grandes extensiones de tierra. Por eso es de que, como así como que adelantándonos un poco a la materia, podemos decir que por eso es de que Benito Juárez separó la iglesia del gobierno, que fueran totalmente independientes. Estamos diapositiva 10. Entonces vamos a hablar sobre el inicio de la desamortización, que es lo que habíamos comentado anteriormente. Aquí nos dice que, ay no, nos dice, no alcanzo a leer, a ver, dice, en el siglo XVII las congregaciones, dice que en el siglo XVII las órdenes o las congregaciones poseían grandes extensiones de, de tierra y que eran exentas de impuestos. Pero en el año de 1375 se negoció, hubo una negociación muy importante, ojo, en ese año hubo una negociación muy importante entre la Santa Sede y el Estado. Ahí se reconoció que todas las propiedades eh, que estaban incorporadas perdón, al patrimonio eclesiástico tenían que pagar impuestos. Y en el 1762 se expulsó a la Compañía de Jesús de las posesiones españolas. Entonces quiere decir que esto dio un proceso de desamortización. Por eso es de que pues en ese entonces, en esos años, disminuyó mucho la actividad económica y la productividad rural. Mm, el régimen de trabajo. Una, ahí donde empezamos a ver el régimen de trabajo, el trabajo de los indígenas, que es la enmienda y el repartimiento. Podríamos decir que ahí empezó o nació el derecho laboral en ese entonces. Dice que la organización eh, social durante la colonia estableció nuevas formas para distribuir el trabajo. Los indígenas conservaron, creo que me fue, aquí está, los indígenas conservaron una parte de su organización laboral, esto es que la parte prehispánica que era conveniente para ellos, ellos la mantuvieron, pero incluso llegó a incorporarse en cierta medida a las tendencias de los españoles. Recuerden que en anteriores eh, sesiones habíamos hablado que los españoles tomaron de las leyes prehispánicas las cosas que se adecuaban mejor para ellos, entonces siempre tomaron cosas que eran buenas para ellos. El trabajo de los indígenas era un servicio a los españoles, como un sistema feudal. Ellos trabajaban las tierras para sus señores y a cambio de sus trabajos ellos recibían vivienda y educación. Entonces, la situación laboral de los indígenas en ese entonces era pues irregular, estaban desprotegidas, porque aquí hablamos que el régimen de trabajo indígena se sustentó muy en tres instituciones. La MITA. La MITA significa que era la institución más importante en la vida de los indígenas que trabajaban, porque ellos estaban a disposición del virrey, de la Real Audiencia y del Juzgado de Indígenas, y en 1577 se extendió a fábricas de telas para la ropa de gente pobre, pero estamos hablando de que ellos estaban a disposición del virrey, el virrey podía mandarlos a donde él quisiera. Las yacanonas, que es el segundo punto, no sé, pero no puedo ocupar mi lapicito, perdón. Las yacanonas, que era un sistema de trabajo prehispánico. Esto es que los indígenas trabajaban cosas que ellos eran buenos, como
no sé, hablemos de cosas hechas a mano. Y los trabajadores estaban desligados de sus comunidades de origen, quiere decir que ellos salían a otros lugares para poder trabajar lo que era necesario. Se dedicaban a la tierra y sus señores, sus dueños podían vestirlo de cierta manera, sus dueños, pero los señores, para quienes trabajaban, ellos deberían de vestirlos y les otorgaban un terreno para cultivar y tributar, perdón, ellos a la corona. Entonces ellos ya tributaban. Estamos hablando que en la mitad no tributaban, los indígenas no tributaban, por eso era más importante. En las yacanonas ya los indígenas empezaban a tributar a la corona. Y la tercera, que es las naborías, las naborías. Aquí los indígenas trabajaban en labores domésticas totalmente. Creo que aquí nació también igual el, la- el trabajo doméstico. Vamos a hablar aquí del trabajo libre asalariado. El trabajo libre asalariado. Este tipo de trabajo subsistió en algunas instituciones indígenas, regulaban algunos horarios. Los salariados contaban con una médica y otras condiciones en el trabajo, la corona procuraba que esos habitantes, que los trabajadores asalariados, trabajaran con un poco más de libertad. Entonces estos indígenas podían trabajar en sus comunidades o con los españoles. Ellos ya decidían dónde querían trabajar y tenían un salario ya impuesto. Entonces, y los indígenas que trabajaban por iniciativa propia podrían contratarse ellos mismos para la construcción, la siembra, la ganadería, etcétera, para cualquier otra actividad que ellos pudieran. Ellos ya tenían la libertad de poder contratarse, para decir, yo trabajo en tal cosa, yo llego, te digo, te trabajo y tú me pagas. Entonces, también en ese entonces se permitió el repartimiento de indígenas para las minas, la agricultura y la ganadería. Ya en ese entonces ya podían los indígenas trabajar en las minas, en la agricultura y en la ganadería. Los gremios, muy importante, ¿qué serán? Nos preguntamos qué eran los gremios. Dice aquí que los gremios eran una cohesión de un mismo oficio. Quiere decir de que si tú eras zapatero, pues todos los zapateros se podían unir a, a ese gremio. Entonces era para resistir la competencia que llegaba del exterior, por eso es de que se unían para protegerse entre ellos. Entonces en la Nueva España las autoridades locales reconocían estas asociaciones como organizaciones de pertenencia obligatoria. Esto es que tenían el privilegio de ejercer de forma exclusiva una profesión, un oficio o un arte determinado, siempre y cuando que fuera con base en los reglamentos que establecía cada población. Estos gremios dependían del tutelaje de la autoridad municipal, pero su organización interior era libre. Porque sus ordenanzas eran sancionadas por el municipio, porque los gremios dependían siempre del tutelaje de la autoridad municipal, pero su organización interior era libre, o sea, ellos podían manejarse como ellos mejor les pareciese o ellos mejor estuvieran dentro de su ámbito laboral. Entonces, aunque estas ordenanzas eran sancionadas por el municipio del monarca, pero pues independientemente de eso, ellos eran libres. Entonces, esa era una gran ventaja. Entonces, los integrantes de estos gremios tenían diferentes ocupaciones. Entre las primeras ordenanzas gremiales en la Nueva España fueron los bordadores, los maestros de escuela, los silleros y los zapateros, etcétera. Después vinieron muchos más. Entonces, las cofradías gremiales eran instituciones de previsión social y una forma de participación dentro de la comunidad española. Los oficios reales. Dice que los oficios reales eran designados por el rey a cambio de un salario. Él decidía los candidatos y los pagos que se deberían de hacer. Aquí, pues podríamos hablar que es el nacimiento de la burocracia, porque dice que los oficios reales consistían en las delegaciones de las facultades del rey
en algunos oficiales para desempeñar algunas funciones de gobierno, obviamente a cambio de un salario grabado de la Real Hacienda o de las haciendas locales. Y este consistía en el cobro de un arancel por el oficial o la retención de una parte de que se iba a cobrar para Hacienda. Para la Hacienda, en ese entonces la Hacienda, que lo que era pues obviamente el pago a la corona. Esos oficios era una forma en la que el gobierno participaba sobre el reino y también era una fuente de ingresos. Tenían el objetivo, estos oficios o esos oficiales tenían el objetivo de servir a la comunidad y ellos estaban capacitados y estaban obligados moralmente a trabajar al servicio de la población. El rey era el único quien creaba los oficios y él designaba a las personas que podían laborar en cada uno de los oficios. Los de justicia, todos los oficios de justicia y los de gobierno los llevaban a cabo las personas letrados y los militares, esto es, las personas que sabían leer y los militares. Los puestos del virrey, del presidente y del gobernador, que eran los de mayor categoría, eran también asignados según a las capacidades de cada uno y el rey decidía a los candidatos y a quién, cada uno de ellos qué puesto iba a ocupar. Él fijaba la competencia que ellos tenían y asignaba los pagos. Entonces también exigía ciertas responsabilidades y él decía cuánto tiempo tenían que durar cada uno de las personas en cada oficio. El régimen de comercio. El régimen de comercio. Empezó el comercio el régimen de comercio. El comercio fue un factor muy importante en la España, debido a que, como ya habíamos hablado anteriormente, que empezó la expropiación de las minas, entonces empezó a haber un incremento de comerciantes en toda esta etapa de la Nueva España, y debido a que existió también el comercio ilícito, se actualizaron estos regímenes jurídicos en todos los procesos náuticos. Dicen que el comercio fue un factor muy importante debido a las relaciones que se establecían entre la Nueva España y Europa, y aparte los países que empezaron a ingresarse un poquito más a este intercambio económico. Después de que los conquistadores llegaron a intervenir en las empresas y de la conquista y en el descubrimiento y todo el oro y la plata o todas las cosas realmente que podían tener un valor, pues se empezó a aumentar los comerciantes y las naciones que empezaron también igual a crecer entre ellas. Por eso es de que era necesario crear una normatividad y las instituciones de gobierno para que pudieran regular jurídicamente la actividad que se llevaba a cabo dentro de lo que es el comercio naval. En el año de 1543, las flotas salían 2 veces al año desde Sevilla hasta el Golfo de México y pasaban por Honduras, Antillas y el Golfo de Panamá. Entonces, de manera ocasional, a veces permitían que la entrada de barcos fuera dentro del tema. Ellos conocían el registro como navíos. Entonces, después apareció un mercado que contrabandeaba, era de contrabando. Entonces, era contrabandeado por los españoles y muchos extranjeros. Entonces, esto era una pena que se denominaba comiso. Y se confiscaba cuando encontraban a una persona que era contrabandeaba, se confiscaba la mercancía y pasaba al dominio del Real Fisco. Eso es obviamente actualmente, pues igualmente se sigue confiscando lo que es contrabando. Entonces, por el problema que había entre el comercio ilícito, por eso es que se actualizó el régimen jurídico en todos estos procesos náuticos. Entonces, en el siglo XVII se practicaron muchas medidas de resguardos y empezaron a haber guardacostas reales. Y las compañías que cada quien representaba vigilaban mucho y trataban de reprimir el contrabando. Eran unas vigilancias de las rutas muy austeras, me han dicho muy fuertes para evitar el contrabando.
Entonces se legisló para combatir este contrabando y ya empezaron a nacer las gestiones diplomáticas. Um, el consulado en las ferias. En todo ese, en todo ese, en todo ese régimen de comercio tuvieron que establecer diferentes normas de costumbres que a veces no eran totalmente sistematizadas, pero trataban de organizarla de forma que hubiese un intercambio comercial bueno. Entonces, una de esas costumbres fueron las ferias de comercios. Estas ferias trataban tenían un efecto unificado que trataban de unificar, de que establecían la universalidad del derecho al mar, que todos teníamos derecho al mar y que había existencia de tribunales especiales sobre el comercio. Tú tenías derecho a comercializar, a navegar, pero siempre y cuando te estuvieras dentro de esos tribunales de comercio. Y estos tribunales se conocieron como consulados. Estos consulados, los primeros fueron en España, Valencia, después surgieron en Mallorca, Barcelona, Perpiñán, Burgos, Bilbao, Sevilla y por último San Sebastián. El consulado de la Nueva España fue creado por la cédula real en 1592, perdón, y se instaló en la capital del Virreinato en 1593. Su jurisdicción abarcaba desde la Nueva España hasta la Nueva Galicia, hasta Guatemala, Soconusco y hasta Yucatán. Eh, estas, em, las funciones de este consulado era establecer un tribunal de justicia constituido por un prior y dos cónsules. Ellos deberían de ser comerciantes activos. Era muy importante ese requisito y además se encargaban del fomento del comercio y la comunicación. A ellos fueron los designados a construir carreteras, puentes, transportes, etcétera, para poder llevar a cabo el comercio de una forma más segura. Dentro del régimen de comercio, seguimos con el comercio libre. El comercio libre nos dice que terminó con el régimen de flotas en 1778 y estableció reglas y aranceles reales para el comercio libre de España y las Indias. Ya empezaron a ver am, las aquí el pagar un tributo para poder tener el libre comercio de España a las Indias. Se empezaron a habilitar más puertos españoles para el comercio con toda América y también se exentaron los pagos de derechos de palmeo, tonelada de extranjería, visitas y licencias para navegar. Pero también se liberó el tráfico de negros en el año de 1795 aproximadamente. Los americanos también obtuvieron la autorización para comerciar con colonias extranjeras, entonces quiere decir que ya los nativos ya empezaban a comercializar también con otras colonias. Y también se mantuvo, los españoles fueron muy exigentes en decir que ellos tenían que ser los encargados del tráfico comercial y la mayoría de la tripulación tenía que ser española. Es así como que era una exigencia de los españoles para poder tener este libre comercio. Ellos deberían de tener la mayoría de las ganancias de este comercio. Ahora nos preguntaremos, bueno, ¿y cómo era la forma de cómo se pagaba la forma de comprar y ganar en ese tiempo? Dice que el monarca era el único que podía regular la moneda. Él era el único que tenía derecho para poder decidir qué tipo de moneda se podía ocupar, pero sin embargo en la Nueva España la moneda indígena no estaba, se desarrolló con un derecho monetario por el sistema castellano. Quiere decir que hubo un tiempo en que se aceptó la moneda indígena. Y, y en el año de 1497
Las ordenanzas de Medina de Ocampo, dentro del derecho castellano, reestructuró el sistema monetario. Esto es que era una moneda bimetálica, que quiere decir que te contenía dos metales, y también existía otra moneda que se llamaba de apoyo blanca. Había una moneda que se llamaba el marbedí, que era una unidad de cuenta para correlacionar las piezas. En ese entonces hubo mucha escasez y de monedas, entonces el cacao fue una unidad monetaria muy importante. Entonces dio lugar a los tlacos y a los pilones privados. Incluso hace ya que yo creo que como 20 años aún existían los pilones, los dichosos pilones, pero ya no eran como empezó en la Nueva España. Cuando tú ibas al mercado, yo recuerdo pues, hace muchos años, creo que todavía mi mamá iba al mercado y todavía había muchos comerciantes que se manejaba mucho el pilón. Compraban y decían, mi pilón, y el pilón era un poco más de, no sé, una fruta o un poco más de frijol o arroz, lo que tú quisieras, una pequeña que daban. Pero ahora, pues en la actualidad ya la economía es muy, muy mala, ya la economía no es muy buena en México y pues obviamente los pilones ya han existido. Ninguna persona ya no quiere darte pilón, al contrario, quiere pesarte menos para que puedas llevarte menor cantidad por más economía o más dinero. Entonces, esos tlacos y pilones existieron hasta mediados del siglo XVI. Y no, a partir del siglo XVI empezaron los pilones y los tlacos, y hasta finales del siglo XIX fue cuando terminaron de surtir efectos. Durante la colonia empezó la acuñación oficial y privada de las monedas. La Casa de Moneda de la Ciudad de México, o de México, mejor dicho, la Casa de Moneda de México se fundó en el año de 1535 y ahí se labraron muchas monedas de plata, de oro, cobre y de vellón. Y los tlacos y los pilones eran de madera, de hueso, baqueta, y circularon casi por 300 años. Entonces, pues yo creo que si todavía les preguntamos a los abuelitos, ellos deben de acordarse bien lo que eran los tlacos y los pilones. En la Nueva España hubo gran variedad de monedas, no siempre existió el peso como lo conocemos ahora. También hubo pesos de minas, los castellanos, los llamados pesos de oro, llamados sueldos, dineros, tomines, granos, pesos de tepuzque, los medios reales, las pesetas, las cuartillas reales y pues bastantes. Yo creo que sería muy buena tarea buscar qué otras monedas hubo en ese entonces.